El personal de salud somos todas las personas que trabajamos en un hospital o en una institución de salud cuya actividad implique contactos con pacientes, con fluidos biológicos u objetos que hayan estado en contacto con los pacientes. Se considera aquí que los profesionales o cualquier otra persona que componga el equipo de salud debe de aplicar todas las medidas de bioseguridad que se establecen para el cuidado propio y también entre los pacientes. Pero, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas siempre a proteger al personal que trabaja en instituciones de salud y a los pacientes, a los visitantes, o sea, a los familiares, y también al medio ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. La bioseguridad es este conjunto de medidas mínimas que deben de ser adoptadas siempre con el fin de reducir o de eliminar los riesgos para el personal, para el paciente, la comunidad del medio ambiente, y pueden ser producidas por agentes infecciosos, agentes físicos, agentes químicos o mecánicos. La bioseguridad es un conjunto, se realiza en conjunto, entre el personal que debe cumplir las normas de bioseguridad, las autoridades que deben hacerlas de cumplir y la administración que debe facilitar que éstas también se cumplan. ¿Cuál es el propósito de la bioseguridad? El propósito es promover la salud ocupacional de los trabajadores mediante la vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a agentes físicos, químicos y con riesgo biológico. La educación continua a todos los trabajadores de salud sobre sus riesgos y sus medidas de protección. La definición y la aplicación de las normas de seguridad. El suministro oportuno y continuo de todos los insumos que se requieran para la protección del personal. La vigilancia permanente del grado de prevención y de riesgo que se encuentren expuestos los trabajadores del hospital. ¿Qué es la exposición? Entonces, la exposición es el contacto que implica riesgos con un agente que pueda transmitirse por la vía donde se está produciendo el contacto. O sea que todo el personal de salud, como dijimos anteriormente, va a estar expuesto siempre a un riesgo debido a que vamos a tener contacto con pacientes que pueden estar potencialmente infectados. El tipo de agente puede ser biológico, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, que pueden producir enfermedades. Después pueden ser riesgos físicos, ¿sí? Radiación por radiación, que puede producirse por malformaciones o fuego. Electricidad, que puede producir electrocución. Y químicos, que son todas las sustancias tóxicas o corrosivas que producen lesiones en piel, mucosas, ojos o envenenamiento. Mecánico, algún accidente por máquinas, estructuras o equipo, lesiones traumáticas. Y ergonómicas se define a todos los factores humanos, depende de la disciplina que se desarrolle, ¿sí? Relacionada con la comprensión en las interacciones con los seres humanos y los elementos de un sistema. Y la profesión que aplique teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y de todo el personal del sistema. El riesgo biológico siempre consiste en la presencia de un organismo o de una sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud de cualquier ser humano. Y esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxinas de una fuente biológica que pueden resultar patógenas. El término y su símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia de modo a que esas personas potencialmente expuestas a sustancias lo sepan y puedan tomar e implementar todas las precauciones universales de bioseguridad. Las principales medidas de riesgo biológico, entre las recomendaciones acerca de la protección de ese riesgo biológico, han sido demostradas que tienen mayor eficacia la aplicación de las precauciones universales, la inmunización de los trabajadores de salud y el aislamiento de los pacientes que están infectados. Dentro de las instituciones de salud existen algunas condiciones que son inseguras, que puede ser cualquier situación o condición del establecimiento que pueda contribuir a un accidente, una infraestructura inadecuada,
faltan de orden de limpieza u orden inadecuado, instalaciones eléctricas inadecuadas, riesgo de incendios. Pero también existen lo que se llaman los actos inseguros. Los actos inseguros se relacionan directamente por cómo actúa o procede el ser humano o el personal de salud. Por ejemplo, realizar procedimientos en forma inadecuadas, que se reencapuchen las agujas o que se descarten jeringas en los tachos, en las bolsas de nylon y no en sus recipientes herméticos, administrar los medicamentos de manera adecuada o medicamentos inadecuados, falta de información y capacitación del personal, no usar o usarlo inadecuadamente los equipos de protección individual, no poner atención y distraerse en el momento del trabajo y sobre todo al momento que se deben aplicar las precauciones o las medidas de bioseguridad, y la falta de experiencia. Esto tiene que ver mucho también con la falta de poder enseñarle a la persona de nuevo ingreso a la institución de salud cuáles son todas las medidas de bioseguridad que debe de utilizar. ¿Y qué son las precauciones universales? Son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición o producción biológica a productos biológicos potencialmente contaminados. Siempre en todas las instituciones debe de existir una política de control de infecciones, que son un conjunto de técnicas y procedimientos para la protección del personal de salud de posibles infecciones por el contacto de ciertos agentes, principalmente como el virus del HIV, el virus de la varicela, de la hepatitis, entre otros, durante todas las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo en donde se tenga exposición a los fluidos o a los tejidos corporales de los pacientes, dado que se asume que cualquier paciente puede estar infectado potencialmente con algún agente transmisible por sangre. Se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos corporales y secreciones y elementos cortopunzantes. Dentro de las precauciones universales están consideradas el lavado de mano y las barreras de protección, las cuales vamos a describir a continuación. El principal procedimiento que se conoce como utilización de barrera o como método de bioseguridad es el lavado de manos. El famoso lavado de manos que en toda esta pandemia siempre nos estuvieron recalcando y nos siguen recalcando hasta el día de hoy, que es tan importantísimo. Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de cualquier tipo de material contaminado de un individuo a otro. Y su propósito básicamente es reducir la flora residente, esas bacterias, ¿sí?, que se pueden depositar en nuestras manos, y desaparecer la flora transitoria. O sea, aquellos microorganismos que, por ejemplo, tocando una mesa, yo puedo llevarlo en mi piel de las manos hacia otro lugar, como por ejemplo puede ser mi nariz o mi boca. Esa es la flora transitoria, o las bacterias o los microorganismos transitorios, que transitoriamente están en nuestra piel. Y la residente es la que por sí ya tenemos nosotros. Se considera que la disminución de estos microorganismos es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas. El lavado de manos elimina la mayor parte de todos los contaminantes patógenos y la higiene, muchas veces con agua y jabón, es más que suficiente en la mayoría de los casos. En otros casos, por ejemplo, y lo vamos a ver quizás más adelante, en ciertas áreas hospitalarias, como pueden ser las áreas más críticas o de terapia, se utilizan elementos específicos para el lavado de manos llamados antisépticos, que son determinados jabones de uso específico que ayudan a eliminar cierta cantidad o ciertos microorganismos específicos también de esas áreas. Luego le vamos a compartir un video acerca del lavado de manos para que ustedes puedan recordarlo, y recordar la técnica y recordar sobre todo cuándo deben de lavarse las manos dentro de las instituciones de salud. Y también obviamente les va a servir para la vida cotidiana. Bueno, ¿cuándo debe realizarse el lavado de manos? Al ingresar siempre al área de trabajo y al retirarse, antes y después de tomar contacto con los pacientes y sus elementos, ¿sí?,
Por ejemplo, ustedes no van a realizar este tipo de procedimientos, pero sí, por ejemplo, tocar la mesa de luz, tocar la cama, tocar las llaves o el picaporte de la habitación donde esté ese paciente, al terminar el turno de trabajo, al tocar las zonas anatómicas del cuerpo. Ahí tampoco van a tener ustedes contacto, pero sí van a tener contactos con todo lo que es la parte inanimada del paciente, o sea, lo que lo rodea, la cama, el colchón, las mesas de luz, los picaportes. Antes y después de ingerir líquidos y alimentos, ustedes